Bienvenidos a Disturbing Narratives. Hoy, la misteriosa desaparición y muerte de Blair Adams. El asesinato de Blair Adams es un caso de homicidio sin resolver que ocurrió en 1996 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos. Esta historia es un enigma que ha desconcertado a investigadores y curiosos durante años. Blair Adams era un hombre de 31 años que vivía en Surrey, Columbia Británica, Canadá. Trabajaba en una empresa de construcción como capataz y las personas que lo conocían lo describían como una persona trabajadora, dedicada y agradable. Sin embargo, repentinamente la conducta alegre de Blair cambió drásticamente, teniendo cambios de humor que llamaban la atención a familiares y amigos. Según lo comentado por su madre, Sandra Edwards, Blair empezó a tener comportamientos extraños, cambios de humor y comportamientos paranoicos, y ya parecía ser un chico totalmente diferente. Todos en su entorno notaban a Blair como ansioso y preocupado por algo, pero no sabían qué le pasaba. Blair nunca había mostrado ningún tipo de comportamiento extraño y era un chico normal. El 5 de julio de 1996, al ver el comportamiento extraño de Blair, su madre le preguntó a Blair si le ocurría algo, a lo que respondió que no podía hablar de eso, que no se preocupara y que lo dejara tranquilo. Esto hizo sospechar a la familia de que algo estaba mal. Blair abandonó repentinamente su trabajo en la construcción sin ofrecer ninguna explicación. Decidió sacar todo el dinero de sus cuentas bancarias y joyas que tenía en una caja fuerte. En total se llevó casi $6,000 y una bolsa entera de joyas. Al día siguiente, Blair presentó su renuncia inesperadamente. Esto llamó la atención de su jefe y compañeros, ya que no había motivos aparentes para renunciar repentinamente. Mientras se preparaba su finiquito, Blair se fue sin siquiera esperar a recibir su último pago. Blair hizo su primer intento de abandonar el país el 8 de julio, tomando un ferry desde Victoria, Canadá, hacia Seattle, Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Inmigración no lo dejó entrar al país, ya que su perfil era sospechoso, ya que viajaba solo y con una suma fuerte de dinero y joyas, lo que hizo pensar a los de inmigración que era algún tipo de contrabandista. Blair tuvo que volver a Canadá. Al día siguiente, el 9 de julio, vuelve a intentar salir del país. En esta ocasión, cruzó la frontera a pie a través de la autopista del Pacífico, pero nuevamente los oficiales le deniegan el acceso, ya que ese mismo día habían denunciado la desaparición y robo de un coche, y el perfil del sospechoso tenía la apariencia de Blair según lo reportado. Blair negó el hecho, pero, aún así, no lo dejaron salir del país. En ese momento, no había pruebas para retener a Blair y acusarlo del robo del coche, pero posteriormente se descubrió que el coche que había desaparecido estaba estacionado muy cerca de la frontera por la que intentaba huir. Además, días después, un amigo suyo confirmaría que estuvo manejando un coche que no era el de él y que encajaba con la descripción del coche desaparecido, por lo que se pudiera pensar que Blair se habría robado ese coche e intentó cruzar con él la frontera. Al día siguiente, Blair intentó por tercera vez entrar al país de Estados Unidos y esta vez lo consiguió. En el aeropuerto de Vancouver, rentó un coche Nissan Altima y se dirigió al aeropuerto internacional de Seattle, en donde compró un boleto para viajar a Frankfurt, Alemania, lugar en donde tenía conexiones, pues en 1995 había trabajado ahí y en ese tiempo tenía una novia con la que había estado conviviendo en ese momento. Más tarde, la chica confirmaría que no había tenido noticias de Blair desde que se había ido de Alemania y que no sabía nada sobre ese viaje que realizaría a Frankfurt. Aunque Blair compró el boleto de avión para ir a Frankfurt, nunca tomó el vuelo, sino que cambió de idea y compró otro boleto con destino a Washington. Un boleto solo de ida, lo que es algo raro ya que este boleto era mucho más caro que el boleto de ida y vuelta. Seguramente esa decisión fue porque ese vuelo era el primero que se realizaba a Washington ese día en la mañana del día 10 de julio. Blair aterriza en el aeropuerto de Dulles en Washington a las 6:45 de la mañana. Ahí rentó un coche Toyota Camry y hace un viaje aproximadamente de 7 horas hacia Knoxville, Tennessee. Cerca de las 5:30 de la mañana, Blair se detiene en una gasolinera y un empleado se acerca a él para intentar ayudarle, al ver que no podía abrir el coche.
Este empleado se da cuenta de que Blair está intentando abrir el coche con las llaves de otro vehículo, en concreto, con las llaves de un Nissan, seguramente las llaves del coche que había rentado para salir de Canadá. El empleado le advierte que esas no eran las llaves correctas para ese automóvil, que buscara en sus bolsillos las del Toyota Camry. Sin embargo, Blair insistió en que esas eran las correctas y que él no tenía otro juego de llaves. Al ver que Blair no entraba en razón y que cada vez su comportamiento era más compulsivo y ansioso, el empleado le propone llevarlo a un hostal de la ciudad y le dijo que no se preocupara por su coche, ya que él llamaría a una grúa y que al día siguiente todo estaría solucionado. Alrededor de las 7 de la tarde, Blair se registra en el hostal al que el empleado lo había llevado. Los empleados del hostal y las cámaras de seguridad captaron a Blair con un comportamiento muy extraño. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo entra y sale del lobby hasta 5 veces en un lapso de 40 minutos. El personal del hotel lo describió como una persona paranoica y compulsiva, y uno de los empleados mencionó que Blair estaba como en estado de alerta en todo momento, como si alguien lo estuviera siguiendo. Finalmente, a las pocas horas de haberse registrado en ese hostal, Blair decide abandonarlo, y esta sería la última vez que se le vería con vida. El 11 de julio de 1996, 2 trabajadores encuentran a Blair sin vida en un estacionamiento a unos 800 metros del hostal. Al llegar los investigadores a la escena, se les hizo muy extraño, pues parecía que nada tenía sentido. El cuerpo de Blair estaba desnudo, sus pantalones y calcetines estaban al revés, como si se los hubieran quitado a la fuerza. Cerca del cuerpo de Blair se encontraban unos $4,000 en efectivo y varias joyas. Al registrar el cuerpo, también encontraron las llaves del Toyota Camry, que él había asegurado que no tenía. La autopsia reveló que había fallecido por un fuerte golpe en el estómago, que pudo haber sido provocado por algún objeto pesado, aunque en la escena del crimen no había ningún objeto parecido. El cuerpo también presentaba heridas en la cabeza y en las manos, lo que hace pensar que Blair se intentó defender del atacante. Durante los días posteriores, los investigadores entrevistaron a personas que pudieron haber oído o visto algo en la noche en la que Blair falleció, y una persona que estaba cerca del lugar confirmó que cerca de las 3:30 de la mañana escuchó gritos por la zona, sin confirmar que fueran de Blair. Los investigadores también viajaron a la ciudad en donde vivía y entrevistaron a toda su familia, algunos amigos y vecinos. Varios testigos confirmaron que antes de la huida de Blair, él había pasado tiempo con un hombre que no conocían. Con las descripciones que dieron los vecinos, se intentó crear un retrato hablado con la ayuda de un dibujante, siendo esta la mejor pista que tenía la policía por el momento, pero aún así, nadie pudo identificar quién era esta persona. Debido a la falta de evidencia y a la peculiar escena en la que se encontraba Blair, se empezaron a manejar diversas teorías. La primera teoría habla de un encuentro íntimo que habría salido mal. Esta es una de las teorías más fuertes por la forma en que encontraron el cuerpo de Blair, además de que apareció en un estacionamiento para camiones que era frecuentado para encuentros con chicas. Esta teoría habla de que Blair pudo haber contratado el servicio de una chica y que esta chica lo había intentado estafar, lo que resultó en una pelea que terminó con la vida de Blair. Esta teoría se ha debilitado ante el hecho de que, si se pelearon por dinero, no tiene sentido que hayan dejado dinero y joyas en el lugar, aunque hay quienes afirman que no se llevaron las joyas porque si luego intentaban venderlas, iba a ser muy fácil saber de dónde provenían y que el dinero no se lo habían llevado porque estaba en diferentes divisas y no iba a ser tan fácil cambiarlo. La segunda teoría habla de que Blair pudo haber sufrido de una enfermedad mental y que pudo haber padecido un brote psicótico que lo llevó a realizar todos estos viajes y comportarse de esta manera tan extraña. Y debido a la psicosis, elaboró un plan de huida como si huyera de alguien y finalmente quitarse la vida. Esta teoría pierde algo de sentido, ya que es difícil pensar que Blair se habría quitado la vida de un golpe en el estómago, aparte de que no fueron encontradas armas u objetos cerca del lugar con la cual pudo haberse quitado la vida. Además, familia y amigos nunca reportaron que tuviera problemas mentales. La tercera teoría, y para muchos la más probable, habla de que Blair tuvo problemas con algún tipo de mafia o crimen organizado. Esta teoría dice que Blair estaba involucrado con alguna actividad ilegal, ya que en su pasado presentaba antecedentes ilegales
y es posible que se metiera en algún tipo de negocios turbios y que pudo haber hecho enojar a las personas equivocadas, quienes pudieron haber sido los que lo amenazaron y finalmente terminaron con su vida. Esta teoría es la que más tiene sentido, ya que según el testimonio de la novia que tenía en Alemania, Blair había tenido problemas y se había involucrado en varias peleas. Además, su estancia en Alemania se había terminado repentinamente y familiares de Canadá afirman que una vez que llegó de Alemania, Blair no era el mismo. Es posible que durante su estancia en Alemania haya tenido problemas con algún tipo de mafia y haya intentado huir regresando a Canadá creyendo que ahí iba a estar seguro, pero finalmente dieron con él y lo amenazaron, lo que provocó un cambio en su conducta y elaboró un plan de huida, el cual por desgracia no le resultó. El crimen de Blair sigue siendo un misterio y sigue sin tener respuesta. Su familia y personas allegadas solamente quieren saber qué es lo que pasó, aunque es posible que nunca se sepa la verdad. Y así, con estas diversas teorías que quedan en el aire, nos despedimos de la intrigante historia de Blair Adams. Un crimen que dejó más preguntas que respuestas y cuyos secretos oscuros posiblemente permanecerán sin revelarse.